Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estén revisando este material en la plataforma o nuestro canal de YouTube. Yo soy Jonathan Domínguez y esta es nuestra tercera ya sesión de estética sobre nuestro curso que estamos en este cuatrimestre impartiendo. Y bueno, una cordial bienvenida a los presentes. Bueno, César, si se van conectando alguien más, pues espero que en el transcurso de estos minutitos, mientras más o menos estoy poniendo ahorita la presentación, pues bueno, podamos ahorita ir arrancando, ¿no? Ya nuestra tercera sesión temática, hay una cuarta sesión que es la de la semana de cierre, pero bueno, esta asignatura bastante interesante, bastante em, provocadora en algunos casos, ¿no? Sobre todo porque estos temas del arte, ¿no? Siempre tratar de evaluarlo, considerarlo, hacer juicios sobre la sensibilidad, pues a veces no siempre eh, estamos de acuerdo en todo, ¿no? Entonces, ya para esta tercera sesión, bueno, ya hemos recorrido algunos temas generales, ¿no? Sobre nuestra asignatura, ¿no? Donde plantearnos un concepto teórico sobre la estética, plantearnos que la sensibilidad es una parte fundamental para hablar de la estesis, sobre las dimensiones amplias con las que se conecta y que, bueno, el fenómeno objetual, físico, con el cual a veces se plantea más la discusión sobre la estética, pues bueno, viene siendo el arte. Y también el arte, pues, tiene esta categoría muy amplia que no solamente se cierra la parte visual, obviamente como por un proceso cognitivo, por un proceso evolutivo, hay ciertas consideraciones donde hay cierta supremacía de ciertos sentidos por la información y el riesgo, sobre todo, también por captar la realidad, o sea, en términos de em, eh, sobrevivencia, pues, o sea, si yo veo que algo se está quemando, pues no tengo que acercarme y cerciorarme que quema eso, ¿no? O sea, había ahí una relación de proximidad con las cosas, ¿no? Los sentidos tienen ciertas características con las que nos permite sensopercibir el mundo, pero bueno, los ojos y los oídos, pues bueno, generan una distancia, un alejamiento de las cosas, ¿no? Luego viene la cuestión olfativa, ¿no? Luego, la parte del gusto y la parte táctil, ¿no? Que requieren contacto. Y pues bueno, obviamente para sensopercibir el mundo, bueno, también hay otros, ¿no? Como el sistema del equilibrio, ¿no? Y bueno, hay unas discusiones que luego hay 25 sentidos, ¿no? Es un poco más complejo esto, pero lo interesante de esto es que, bueno, si lo abordamos dentro de la perspectiva del arte, pues por lo regular cuando compramos un libro de arte, siempre vemos la mayor parte del trabajo, este, em, ¿cómo se llama? El trabajo editorial, pues se va a la parte visual. Entonces, nos damos cuenta que, bueno, en el arte como que hay una cierta jerarquía también, ¿no? Donde pones por supremacía la parte del arte pictórico. Y bueno, muchas veces cuando se dan cursos de historia del arte o teoría del arte, nos dan historia de la pintura, no nos dan historia del arte, ¿no? Y hay incluso artes que no hay manera de concebirlos salvo en una actualidad, por ejemplo, la gastronomía, ¿no? La gastronomía, es como dicen, es patrimonio intangible porque tiene una vivencia específica. Digo, ahora que viene la ofrenda del Día de Muertos, por ejemplo, pues pones algunos alimentos, ¿no? Hay algunos, como dicen, recoges a tus muertitos, las mandarinas, lo que sea, pero no lo puedes pasar de tiempo, se echa a perder, ¿no? O sea, un mole ahí que tengas que se vea muy bonito, pues, tiene una vigencia, ¿no? Entonces también hay una condición interesante en esto, ¿no? Eh, También la cuestión de los olores y toda esta parte, pues es una parte dimensional, ¿no? De la percepción
que bueno, obedece ciertos artes, ¿no? Por ejemplo, pues, los aromas, ¿no? Las flores, ¿no? Em, esas experiencias estéticas, bueno, que veíamos son amplias, ¿no? Luego también en el mundo del arte, pues bueno, también nos damos cuenta que no todo es la historia occidental, ¿no? O sea, es muy eurocentrista esta parte, ¿no? Pero también nos damos cuenta que hay perspectiva. Nosotros como con una herencia colonial, ¿no? Mestiza, ¿no? En la parte de, pues, de América Latina, en América, em, hispanohablante, ¿no? Pero con raíces mesoamericanas, nos damos cuenta que, bueno, tenemos ciertas perspectivas de ver las cosas y el mundo. De hecho, tenemos a veces conexiones muy claras, ¿no? Con algunas cuestiones de Oriente, ¿no? Intuitivamente, pero no entendemos por qué. Son cuestiones más antropológicas, no históricas, ¿no? Que obedecen, por ejemplo, a estos tipos de conexiones, ¿no? Por ejemplo, en, en Hispanoamérica, bueno, en América Latina hay una conexión muy interesante, por ejemplo, con el manga o el anime, ¿no? ¿Por qué? Porque los mensajes subyacentes muchas veces de estos productos comerciales nos hablan de cierto tipo de espiritualidad que conecta mucho con las cuestiones animistas, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí en América Latina habían muchas entidades, ¿no? Bueno, lo que era Mesoamérica, habían muchas entidades, energías, por así decirlo. No sé si se pudiera traducir a dioses, ¿no? Pero eran entes superiores, ¿no? Y pues bueno, llega la colonia, la conquista y de repente eh, esas entidades parece que se recogen muchas veces en la práctica de tener a los santos, ¿no? Por ejemplo, ayer fue día 28, ¿no? Y hay muchos chavos que llevan a su santito, ¿no? A, a su misa, ¿no? Etcétera. Y la cuestión material, pues dices, bueno, se supone que Occidente plantea que, pues bueno, bueno, hay una cuestión ahí sobre la cuestión del no adorar imágenes, etcétera, ¿no? Pero se les venera, etcétera, pero aquí como que en América Latina el santito, bueno, hay una película que se llama Santitos, ¿no? Por ahí, ¿no? Pero toda esta idea de tener las piezas, ¿no? Las figuras, tiene una cuestión importante, ¿no? Y dirás, bueno, pero yo no soy devoto de eso, ¿no? Pero pues de repente uno está trabajando, ¿no? Y está escribiendo, ¿no? Y se pasa que se te cae la pluma, ¿no? Y dices, bueno, ay, la pluma, ¿dónde está mi plumita, no? Hasta le usamos la plumita, ¿no? Y hay un afecto, ¿no? A las cosas materiales, ¿no? Hay muchas personas acumuladoras, por ejemplo, ¿no? En América, ¿no? Eh, que el regalito, que los 15 años, que tienes una colección de cosas, ¿no? Son muy acumulados, la mayoría, no todos, ¿no? Pero mucho apego a lo material, pero ese apego tiene raíces simbólicas, ¿no? Y eso se parece mucho al sintoísmo, ¿no? Entonces, ahí la parte de las cuestiones materiales se mezcla mucho con la dimensión cultural, ¿no? Entonces, la parte espiritual es importante. Bueno, por ejemplo, bueno, aquí en el México contemporáneo, ¿no? Planteándolo, ¿no? El México por revolucionario, ¿no? La idea de nación, etcétera, se generaron ciertas efigies institucionales, ¿no? Que dieron pauta al amor a la patria, etcétera, las instituciones, toda esta parte de que retratan muchas veces los muralistas, ¿no? Mexicanos, ¿no? Toda esta parte simbólica que añade estos factores políticos, entonces le da un peso propio, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho Orozco, ¿no? Donde dice, bueno, hay unos cuadros, ¿no? De Jesús destruyendo su cruz, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que refleja, ¿no? Reinterpretaciones, ¿no? Sobre la cosmovisión mexicana, ¿no? Y así habrá en algunos otros países, ¿no? Estas condiciones simbólicas
y lo que veíamos en una de las unidades previas era que, por ejemplo, algunos otros continentes tienen ciertas apreciaciones. Bueno, Asia tiene también este factor muy religioso, etcétera. África también tendrá lo suyo, ¿no? Y esa es la diversidad, ¿no? De donde uno no puede ponerse eh, desde un punto de vista eurocéntrico, ¿no? Cuando, por ejemplo, llega a toda esta parte arqueológica y de repente eh, se plantea el caso, ¿no? De que está el calendario azteca y de repente también algunas figuras, ¿no? Por ejemplo, del Museo de Antropología. Bueno, por ejemplo, el calendario azteca, ¿no? Por ejemplo, pues la parte de la redondez, ¿no? En Europa, pues se vio, este, em, muy, muy bien vista, ¿no? Por la parte del círculo, etcétera, ¿no? De hecho, es interesante porque, bueno, todos estos aspectos, pues bueno, son valorados desde cierta perspectiva eurocentral, ¿no? Pero, por ejemplo, luego la figura de la madre, ¿no? Em, que está en el Museo de Antropología, ¿no? Que están esta figura de dos serpientes, ¿no? Eh, de- implica, ¿no? Que era una figura totalmente atípica, ¿no? A los conceptos occidentales, ¿no? Entonces, desde esta parte, ¿no? El, la conformación de la idea, ¿no? De la apreciación material de los objetos, pues llega a confrontar, ¿no? La idea occidental. Entonces, la diversidad es parte fundamental para entender la dimensión del arte, ¿no? Ahora bien, es cierto que, bueno, y eso planteándolo en la parte visual, ¿no? Hay muchos otros aspectos que habría que definir, ¿no? Porque, por ejemplo, en la música, por ejemplo, en Occidente, pues ya tiene toda una estructura que, bueno, deriva de la parte matemática, desde los griegos, etcétera, los sistemas de cuartas, etcétera, y cierto tipo de instrumentos, ¿no? Por ejemplo, en la India hay otro tipo de instrumentos musicales, ¿no? Que, bueno, en la música, por ejemplo, occidental, pues eh, tenemos nuestras siete notas, que bueno, están divididos en cuartas, etcétera, pero bueno, hay sonidos intermedios, ¿no? Digo, aquí no enfoqué mucho aquí el teclado, bueno, ahorita se me ocurrió la idea, pero este, estamos planteando de que, pues bueno, hay semitonos, ¿no? Que por ejemplo, pues, entre un do y un do sostenido podrían haber semitonos en ondas, ¿no? Entonces, ahí hay como cánones, ¿no? Donde simplemente, pues es como cuando estamos afinando una guitarra, ¿no? Entonces hay como que notas que pues, se pueden alterar, ¿no? De hecho, tengo un amigo que luego le encanta desafinar su guitarra, como algunos rockeros, así como parece más bien más como un bajo, ¿no? O altera demasiado la nota, ¿no? Bueno, bueno, una vez rompió la maquinaria, mi amigo, pero bueno, la cuestión es que desde cierto punto de vista, pues bueno, esta búsqueda de generar sonidos, bueno, muchas veces se ha experimentado, etcétera, ¿no? Pero pensándolo en los instrumentos, la India tiene otros instrumentos. Aquí cuando Mesoamérica tenía otros instrumentos, entonces esta parte de la diversidad es muy interesante y por eso plantearlo en la dimensión del arte pues, es vasto, ¿no? No se diga en la comida, ¿no? En la comida, pues obviamente hay una mezcla, las culturas, que es el tema, ¿no? De la cultura precisamente es lo que hace la diversidad, ¿no? Entonces,
Planteándonos ya esto, bueno, también vimos que, bueno, en las últimas décadas se plantea, ¿no? Todas estas cuestiones de ruptura, categorías. Tenemos para plantear crítica de arte, pues, a veces tenemos que usar categorías cuando nosotros estamos evaluando algo, ¿no? Los, eh, críticos de arte, críticos de gastronomía, críticos de lo que sea, pues hay un lenguaje específico con el cual se deben de manejar las cosas. Y entonces dentro de este tipo de lenguaje, pues obviamente, por decirlo, un lenguaje formal, ¿no? En términos de nivel, ¿no? Saliendo de lo vernáculo, de cualquier, bueno, veíamos que ese problema se da muchas veces cuando confundimos la palabra estética con lo veo, ahorita lo vamos a platicar, pero hay ciertas condiciones que como críticos de arte, pues bueno, buscamos categorizar. Muchas veces tiene que ser el contexto, interpretaciones sobre la técnica, interpretaciones sobre la autenticidad del objeto que estamos observando. Y entonces en eso ya se diferencia una especie de argot más específico, ¿no? Una especie de dialecto científico, por decirlo de alguna manera, ¿no? En donde vamos especificando qué características tiene la obra. Es como describirla desde un punto de vista específico y no solamente para ayudar al espectador que no conoce mucho de este tipo de fenómenos, pero sí un punto de referencia sobre el cual se va planteando toda esta parte del arte, ¿no? Obviamente en, en la radio, ¿no? Pues por ejemplo, se hizo muy notable, ¿no? Avelina Lesper, ¿no? Por criticar el arte contemporáneo, ¿no? Que bueno, más allá de la retórica que muy bien a veces desarrolla, ¿no? Su opinión, como se puede ver, pues da un punto de vista, ¿no? Puede ser aceptable o para algunos no les gusta, ¿no? Porque puede ser muy cerrada a cierto tipo de condiciones, ¿no? Pero también hay otros, ¿no? Bueno, hay un streamer que se llama Villarán, ¿no? Es español, ¿no? Que habla mucho de la amparte, ¿no? De toda esta parte del arte contemporáneo que dices, no sé qué me están tratando de decir, ¿no? Como esta metáfora interesante sobre, eh, va a ser una exposición, ¿no? Y de repente a alguien se le ocurre, pues como arte contemporáneo, pone ahí un vaso, ¿no? Con agua, ¿no? Y pone el vaso a la mitad, ¿no? Y entonces, pues, dice, bueno, ¿eso qué me ofrece en condición artística, ¿no? O sea, entonces da alguien su opinión, ah, bueno, es que el vaso significa cómo usted ve la vida, la quiere ver vacío, medio llena, como esa metáfora, ¿no? De decir, cómo uno ve la vida, ¿no? Entonces, dices, bueno, entonces la obra tiene ciertas condiciones, el vaso cuesta, ¿qué será? Eh, $1, ¿no? Por el vaso, el agua, suponiendo que es un bien natural, que es gratis, pero pues ahora compro mi botella, 20 pesos también, ¿no? 40 pesos tiene ese valor del objeto, pero la interpretación es la que se la está dando a otra persona. Entonces, y alguien dice, bueno, pero ¿cuánto vale ese objeto? ¿No? Pues dicen, son $1,000,000, ¿no? Porque es una obra de arte contemporáneo, ¿no? Exhibida ahí en fondo blanco, lo que sea. Pero entonces, pues el objeto tal cual vale 40 pesos, ¿no? Y todo lo demás es la interpretación de otro, ¿no? Pero sí, es muchas veces así como se plantea, ¿no? Muchas cosas que, bueno, realmente nos están tomando el pelo, ¿no? Diciendo que esto es la guía, ¿no? Que se debe tomar, o realmente sí se está innovando en algo, ¿no? Y esto es lo interesante de las categorías últimas que veíamos, el kitsch, otro tipo de categorías, ¿no? Sobre, bueno, veían las categorías lo bello, lo feo, lo cómico, lo trágico, ¿no? Pero sobre todo en el arte contemporáneo, pues llega a ser muy raro, ¿no? Dices, bueno, vamos pues ya a planteamientos de hace un siglo, ¿no? Bueno, Picasso desarrolla su obra, ¿no?
ve los objetos desde todos los planos y los plantea, ¿no? En la pintura, ¿no? Por decirlo en términos de técnica. Pero bueno, el hombre, al principio demostraba que conocía proporción, dimensiones, etcétera, ¿no? Demuestra la técnica, demuestra que la conoce y bueno, se permite entonces desarrollar su trabajo, ¿no? Muchas veces en las escuelas de arte, pues obviamente dices, bueno, conoce la técnica, conoce y ya luego deformas. También lo pasa, también sucede en el cine, ¿no? Primero se hace copiando, ¿no? Muchas veces ejercicios, por ejemplo, de producción audiovisual son como este término raro que salía en una película, las suecadas, ¿no? Que era copiar las películas y hacerlas, ¿no? Y de repente, pues uno se da cuenta que bueno, bajo este planteamiento, ¿no? Dices, bueno, hay momento de innovar, ¿no? Entonces, siempre hay un fenómeno de ruptura, ¿no? O sea, pasó en los años 20, varias, varios movimientos, el futurismo, ¿no? El surrealismo, etcétera, ¿no? Eh, Plantearon dimensiones alternas, ¿no? Y bueno, pues, bueno, ahora estamos en un mundo muy complejo, demasiado intercomunicado, aparentemente, ¿no? Nos decimos que nos comunicamos más, pero nos cerramos muchas veces más al diálogo, ¿no? Nos gusta bueno, y si nos gusta la comunicación frente a frente, pues a veces la gente cuando vas a una cita está con el celular, etcétera. Pero bueno, entonces lo mismo pasa, o sea, uno está dando reels, ¿no? Va con el celular, ¿no? Y, pon tú, Pinterest, bueno, Instagram, ¿no? Suponiendo que a mí me gusta ver pinturas o algo por el estilo, pero vas pasando, vas pasando, vas pasando, y es demasiada información y cómo procesarla. Digo, hay reels yo creo que consumimos demasiado que a veces no procesamos tanto esa información, ¿no? Entonces, esta condición tan diversa, ¿no? Hace que no meditemos mucho realmente, no nos detengamos a este aspecto fundamental de la estética, que es la contemplación. Y esta vida tan rápida, como sea, nos despega muchas veces aparentemente o sea, somos como demasiado dramáticos de nuestra vida. Ay, me dejó el amor, lo que sea, ¿no? Pero hay una carácter de demasiado, a veces egoísmo en estas condiciones, ¿no? Del yoísmo, ¿no? El adulto independiente, lo que sea, ¿no? Em, y compramos cualquier tontería, ¿no? De Amazon, ¿no? De algo que no me sirve, pero pues, me gusta tenerlo, ¿no? Pues, es un placer parcial, ¿no? Mm, entonces ahí es donde nos preguntamos, bueno, ¿hasta dónde viene el juicio estético actualmente, no? Y entonces de repente, pues estos fenómenos mediáticos donde alguien da su opinión, ¿no? Sobre algo determinado, a veces esto tiene valores históricos o psicológicos, ¿no? Por ejemplo, Farid Diek da un aspecto psicológico del cine, ¿no? Bueno, Villarán pues lo hace desde una postura más histórica, estética, ¿no? Eh, bueno, hay otros, ahorita, bueno, se me van por ahí, algunos youtubers, ¿no? Que dan explicaciones cinematográficas, ahorita se me fue, el nombre de algunos, pero que nos dan, bueno, bueno, en cine, bueno, hay muchos resumidores de películas, ¿no? Bueno, como te lo resumo, también, Mariano Rodríguez, argentino, también, que bueno, da risa revisitar luego películas, pues, de la cultura pop, pero son opiniones, ¿no? Bueno, en el cine es más fácil notar errores, ¿no? Y ahí es donde nos planteamos, bueno, o sea, si es válido plantear, desde qué punto de vista planteamos el arte, ¿no? Sí, o planteamos, bueno, realmente las películas de Marvel, ¿no?
arte en sí mismo, ¿no? Y bueno, bueno, ahí la cuestión de Scorsese, ¿no? Se criticaba, ¿no? Cine de Marvel, ¿no? Que era una cuestión como de circo, ¿no? De parque de diversiones, ¿no? Aunque paradójicamente Scorsese tiene una película que se llama Hugo Cabret, que habla de los orígenes del cine, que pues bueno, tiene esta Méliès, pues al final es un mago, ¿no? Eh, que bueno, el cine nace muchas veces con el espectáculo de feria, ¿no? Ah, es interesante, pues una ilusión, ¿no? Pero bueno, ya estamos hablando de muchas décadas después, ¿no? Un siglo en que se plantea, ¿no? Bueno, hay un cine que trata de ser muy profundo, ¿no? Obviamente vienen los clichés, ¿no? Es que estás viendo cine sueco, cine polaco, etcétera, como si realmente fuéramos tan diferentes, pero sí, o sea, sí hay diferencias, pero la cuestión es, cuando se hacen propuestas cinematográficas, ¿no? Por ejemplo, Zulavsky, ¿no? O los rusos, ¿no? Por ejemplo, hacían cine muy específico, ¿no? Tarkovsky, ¿no? Que es cierto, estamos muy acostumbrados a un cine de relato, ¿no? Eh, por ejemplo, a veces no se entiende muy bien, ¿no? A David Lynch, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que hay películas que son más de emoción y de sensación, ¿no? Mulholland Drive, pues es una cuestión de emociones, ¿no? Pero también tiene Strike History, ¿no? Una historia sencilla, ¿no? Donde es, esa sí es de relato, pero es más bien como una un road movie, ¿no? Pero digamos, vamos viendo las diferencias, ¿no? Donde hay un cine como de relato y un cine como más de apreciación, ¿no? Por ejemplo, el de Tarkovsky es más para disfrutar la fotografía. Que por ejemplo, Iñárritu, por ejemplo, esta película que trabaja con DiCaprio, ¿no? La esta del oso, ¿no? El renacido, ¿no? Pues sí, le cita mucho a veces como este aspecto tarkovskiano, ¿no? De la apreciación, de la fotografía, la inmersión intimista, lo que sea. Son experiencias, ¿no? O por ejemplo, la película de Roma de Cuarón, ¿no? Por ejemplo, dice alguien no entiende muy bien esta escena del bosque del hombre y del fuego, ¿no? Dices, bueno, toda esta parte de experimentos que hay veces que juega, ¿no? ¿No? Con la sensopercepción, ¿no? Entonces, equilibrar, por ejemplo, esta parte, por ejemplo, en el arte contemporáneo, ¿no? Pues dices, bueno, me puede provocar emociones la relación de color, puede ser la cuestión abstracta del arte, pero bueno, esto estoy seguro que no le puede dimensionar las mismas emociones a otra persona, o quizás sí. Y lo que muchas veces buscamos es que se provoque eso, ¿no? Que es parte del arte de la instalación, pero cuando lo vislumbramos, ¿no? En la parte social, que es un poco ya donde vamos a ir caminando, ¿no? Que esta parte, pues, por ejemplo, del graffiti, ¿no? Que hay veces que sí juega con las letras, entre más raras sean las letras, parece que es más el sello, ¿no? De cierto tipo de comunidades urbanas. Eh, pero dices, bueno, es un arte transgresor. Y bueno, ahí en esta parte, bueno, el sábado pasado, bueno, estaba en una clase ahí en de licenciatura, ¿no? Hablando de cultura, ¿no? Pues planteaba este eje, ¿no? Bueno, ¿por qué consideramos arte ciertas cosas y otras no, no? Y hay 2 dimensiones, ¿no? Hay una parte espiritual y una parte material, ¿no? En las cuestiones cuando abordamos el arte, ¿no? La parte material es una parte ideológica, si mal no recuerdo, la sesión pasada lo expliqué, ¿no? Donde el aspecto materialista histórico trata de depositar desde un punto de vista ideológico cuál es la manera particular o la cosmovisión de cierta cultura o cierta civilización para generar ciertos aspectos, para promocionarlos, para apropiarse y para representarlos hacia la sociedad o hacia el mundo o hacia el futuro. Y hay una parte espiritual que es
intangible, que tiene que ver con las emociones. Y desde esa visión es cuando dices, bueno, eh, suponiendo, ¿no? Voy a hacer una canoa de un árbol, ¿no? Pero pues la tradición podría decir, bueno, tienes que pedirle a la madre naturaleza hacer esta canoa, ¿no? Entonces, pues bueno, si no se lo pides, pues a lo mejor la ausencia de ese ritual se pierde y a lo mejor ese valor material, pues incluso puede generar implicaciones hasta psicológicas en quien lo use o no, ¿no? Entonces, eh, dimensionando esta parte intangible espiritual, pues es también como la cultura se ve desde estos dos puntos de vista, una parte material y una parte intangible, como la comida, pues la receta, ¿no? La idea, el sazón. Eso ya no se puede transmitir bajo, digo, está la materialidad del platillo, pasa mucho tiempo y pues bueno, si se murió el fulanito que hacía ese platillo, ese guisado, pues dices, bueno, no sabremos más, ¿no? Pueden hacer representaciones, como cuando dicen, bueno, ¿cómo era la comida en Roma, no? Y la tratan como representar, ¿no? Una simulación. Hay aspectos que se pierden, ¿no? Pero es esa parte espiritual, ¿no? Porque muchas veces se decía, el que hace arte es el que deja como la parte tangible, ¿no? Pero dices, por ejemplo, la pintura, pues se quedaba como tangiblemente, por eso la música, pues a menos que dejaras la partitura, se quedaba por ahí, pero la interpretación, ¿dónde queda, no? Y más aún, por ejemplo, el teatro, ¿no? El teatro, ¿dónde está ese valor material, tangible, cuando es parte de la experiencia, ¿no? Hay espectáculos que disfrutas más verlos en vivo que verlos grabados, ¿no? Son experiencias distintas, no quiere decir que si yo veo un video de un performance, pues no sienta cosas, ¿no? Pero si yo veo el video, pues no fue para eso hecho, ¿no? El performance, ¿no? Y aquí viene de manera interesante donde se cruzan estos dos elementos, ¿no? Entre lo espiritual y lo material en la parte de la cultura. Entonces, esta parte donde dices, bueno, el arte debe de tener estos aspectos que muchas veces se idealiza o se romantiza, ¿no? Más que nada, el hecho de que el arte debe cambiar conciencias, etcétera, ¿no? Y luego viene todo este concepto de la tecné, ¿no? El saber hacer las cosas, ¿no? Y esa apropiación de saber las cosas, pues es la parte de la técnica, ¿no? Pues hay gente que a lo mejor, como dicen, bueno, hay gente que es nata para hacer así como un Mozart, ¿no? Y hay gente que luego aprendió con técnica y hace grandes obras, ¿no? Pero dices, bueno, son apreciaciones distintas, pero la obra de arte debe de hablar por sí misma. Y entonces en esta diversificación, ¿no? Muchas veces, ¿no? Se plantea que, bueno, a lo largo de la historia del arte, ¿no? Bueno, pues alguien se apropie de la técnica, ¿no? Y dices, bueno, lo sabe hacer bien, ¿no? Se aprecia. Y pues bueno, queda de por medio esa dimensión donde dices, bueno, mm, puede ser que lo haya hecho bien o mal, pero pues me gusta o no me gusta, ¿no? Eh, dentro de este eje eh, cultural, la mayor parte de nosotros pues tenemos cierta aveniencia con ciertos gustos, etcétera, ¿no? Y entonces plantearlo, bueno, en el eje, por ejemplo, comercial, ¿no? Pues, por ejemplo, decía Ricardo Holmes, ¿no? Que bueno, el rock, por ejemplo, nace de algo de ruptura, ¿no? Pero conforme van avanzando las décadas, 70s, 80s, ¿no? Los 80s es como muchos dicen que es la decadencia del rock porque ya son productos comerciales y de ahí pues no ha cambiado mucho la industria, ¿no? O sea, si pensamos, por ejemplo, en alguien como un productor como Phil Spector, ¿no? Que producía así materiales y eran hits, etcétera, ¿no? Dices, bueno, la industria musical pues llega a ciertas, pero bueno, ahorita no se hable más, ¿no? De los productores que ahorita están ahí, investigados, ¿no? Por eh, X cosas, ¿no? Controversia ahí en Hollywood, lo que sea, porque se vuelve como un bien material, ¿no? Mundano, ¿no? Y se pierde esa esencia, ¿no? Y es lo que pasa muchas veces cuando vienen estos fenómenos, por ejemplo, de las, las premiaciones sobre la publicidad, ¿no?
Y muchas veces se planteaba esta pregunta, o sea, lo que genera la publicidad es arte. En- Muchas veces es una gran pregunta, ¿no? Que luego se hace, ¿no? Si la publicidad es arte, ¿no? Cuando la publicidad lo único que tiene como fin es aumentar las ventas de algo, ¿no? Y de repente salían estos serie de comerciales, ¿no? Así como La Noche de los Publívoros o este programa que antes salía en televisión que se llama Insomnia, que ponían publicidad de otros lados y dices, pues te daba risa, ¿no? Un comercial, pero la publicidad puede ser creativa, ¿no? El arte es creativo, ¿no? Pero dice, pero el fin último de la publicidad no es cambiar la conciencia de alguien ni nada, ¿no? Pero también decir, bueno, el arte debe de cambiar conciencias, también es un poco pretencioso, ¿no? Entonces, este tipo de categorías o este tipo de discusiones, pues muchas veces se presta a la parte de plantearse si es digno de hablarse en una crítica, ¿no? Por ejemplo, ahorita están destrozando la crítica pues, a The Joker 2 o algún otro tipo de películas donde dices, bueno, no, no aporta o qué sé yo, ¿no? Y aquí es donde viene, por ejemplo, bueno, ya es lo que mencionaba incluso al inicio del curso, ¿no? Eh, Estético en términos de categoría, como igual o no igual a lo bello, ¿no? Porque dicen muchas veces, es que no se ve estético, ¿no? Como la clásica frase, pero dicen, bueno, te quieres escuchar muy rebuscado cuando es que no se ve bonito, ¿no? Pero como que hablar de la palabra estética te hace como decir, como, ay, estoy hablando intelectualmente, ¿no? Aunque no sabes lo que dices, ¿no? Pero estético ya vimos que, pues, bueno, tiene que ver con el fenómeno de la sensibilidad y es la parte A para que tú generes un juicio estético. Bueno, así como la ética es lo que permite que generes un juicio moral. Y así hay varias áreas, ¿no? Entonces, incluso muchas veces se consideró por ahí inventar la palabra antiestética para no decir que era feo, ¿no? O kitsch, ¿no? Pero pues, estético en términos de lo sensible, a lo mejor se contrapone a otra palabra, que lo contrario a la estética sería la retórica, que sería como el arte de la creación o de yo imponer algo. Lo estético tiene que ver más con el espectador, ¿no? Entonces, son juicios que hace el espectador, ¿no? Entonces hay que tenerlo claro, pero muchas veces esta palabra de estético, ¿no? Cuando se hacen juicios de valor, pues bueno, ahí se plantean, ¿no? Estos ejes, ¿no? Donde al final es plantear dónde se está haciendo arte, qué funciones tiene, etcétera, ¿no? Y aquí, obviamente, vienen esta serie de elementos que por ahí ustedes revisaron en los materiales, que pues muchas veces cuando alguien está haciendo arte, pues piensa a veces en el tema, en la técnica que está usando, ¿no? Por ejemplo, los temas o la técnica que es como un posicionamiento, si deseo intencionar algo, por así decirlo, generar algo, ¿no? La otra es el pensamiento, ¿no? Como ¿cómo se dice? Pues la creencia, ¿no? Del autor. Y que eso va a tener consecuencias, en el espectador, ¿no? Que simplemente sería como cuando alguien está haciendo una obra X de arte, lo que sea, pues piensa en el tema, ¿no? En la retórica con la cual él está construyendo, pues es toda la base que a veces cuando alguien estudia una carrera de arte, pues conoce técnicas, formas con las cuales son herramientas con las cuales eso me va a ayudar a generar algo, ¿no? La doxa, pues es natural, ¿no? De cualquier ser humano vas a tener posiciones, ¿no? Ideológicas, ¿no? Son representaciones del mundo finitas, ¿no? Pero que en ese tiempo y espacio exacto están intrínsecos ahí, ¿no? Y también hay una dimensión psicológica que tanto para el autor como para el que lo reciba, pues van a estar prestos a estas interpretaciones muy claras, ¿no? Y, y aquí es donde vamos también a entrar en que muchas veces cuando estamos analizando objetos, pues bueno, aunque tengan otras finalidades y
por eso mencionaba esta parte de la publicidad, de que hay gente que le ve estética a los anuncios de publicidad, ¿no? Lo mismo ha sucedido con otras obras que tenían otro fin, por ejemplo, la religiosidad tiene un fin espiritual, etcétera, pero a lo largo, por ejemplo, de la historia, de las historias religiosas, de la historia de las religiones, se generan manifestaciones, ¿no? Digo, ahorita no tengo muchas diapositivas respecto a ello, pero em, por ejemplo, en la historia occidental cristiana, ¿no? Pues se hizo el canto gregoriano, se hicieron los vitrales, etcétera, ya llega el Renacimiento, siguen con los mismos temas, dimensionando de otra manera las formas. Otras religiones, ¿no? Como el Islam, donde las imágenes, la parte visual está como prohibida, ¿no? Eh, pues de repente, pues el arte de las letras tan específicamente estilizadas, juegan mucho con lo que se puede hacer, ¿no? Con el adorno, etcétera. Son especificaciones de la cultura. Lo mismo en la India o en Asia, ¿no? Hay manifestaciones culturales que van dejando también una parte humana, ¿no? Y que dices, bueno, si el fin era manifestar un poco la espiritualidad, también alimento partes de mi ser humano que me dicen me gusta o no me gusta, ¿no? En esta condición, pues obviamente retomamos esta sensopercepción que pues somos seres sintientes y como seres sintientes, pues obviamente nos permitimos em, que bueno, más allá de la explicación bioquímica que esto nos pueda provocar, eh, hay esa parte intangible, o sea, va más allá de lo material, es parte como del software, ¿no? Hay una reacción interna, ¿no? Y ahí, pues, desde cierto punto de vista, aunque seamos una generación del siglo XXI con tecnología que dijeras, bueno, a pesar de todo, no es una generación insensible, o sea, decir insensible, o sea, me refiero es, no somos robots, ¿no? Aunque, digo, ahorita hablaremos un poco del chat GPT al final, en los anuncios, pero este, a lo que me refiero es que nosotros, cuando estamos planteándonos cómo vivimos, ¿no? Actualmente, pues hay muchos elementos culturales con los cuales convivimos, como por ejemplo la religión, o sea, el siglo XXI no nos ha hecho ateos, ¿no? O sea, y no nos hace abocarnos a un pensamiento científico, al contrario, más bien ahora hay más diversidad, ¿no? Bueno, no quiero entrar en términos políticos, pero de repente existen cierto tipo de pensamientos que dices, bueno, eh, se permite ciertas cosas y digo, pues ahorita no, bueno, hay veces que hacer un comentario biológico sobre ciertos temas hasta a veces puede ser ofensivo, ¿no? Para algunas personas, ¿no? Pero bueno, eso desde de cierta parte, ¿no? En la construcción de los temas veíamos esta parte retórica, ¿no? Y por ejemplo, hay otro tipo de categorías, bueno, ahorita más en día, ¿no? Donde ya no sabes si es pornografía o es erotismo, ¿no? Pero, bueno, o sea, el erotismo tiene ciertas características, ¿no? La pornografía sí tiene ciertos caracteres más políticos en su dimensión, ¿no? De vender con la sexualidad, etcétera, o la genitalidad, ¿no? Pero el erotismo es más bien como una especie de extracción del mundo de las categorías de la estética, ¿no? Para plantearnos, pues bueno, que un mensaje de cierta manera sutil puede provocar ciertas sensaciones, ¿no? A lo que ves que ahora en día, pues bueno, el internet, pues obviamente juega mucho con los cuerpos, con esa parte. Y digamos que, bueno, como esta parte de la fotografía, la parte de las emociones, a veces puede decir mucho con tan poco, ¿no? O sea, y por ejemplo, una figura retórica se pueden hacer metáforas o una
sinécdoque, ¿no? Que un objeto hable por otra cosa que representa, que eso es el parte de los juegos de la retórica, ¿no? De las figuras, de cómo pensamos las cosas sin ser tan obvios, ¿no? Siendo unipálaga, que algo que tenga ciertas características se parezca a otro, ¿no? Y obviamente en el erotismo se juega muchas veces con figuras fálicas, ¿no? O figuras que dan alusión a algo que no nos está mostrando, pero juega con ello, ¿no? Y este tipo de elementos, ¿no? Por ejemplo, de la obra erótica, pues siempre ha jugado sutilmente. También juega mucho esta parte de la reflexión de tótem y tabú de Freud, ¿no? Donde dime casi qué prohíbes y qué manifestaciones latentes ahí están, ¿no? Los tres grandes no fornicarás, no matarás y no te comerás a tu prójimo, están ahí a la orden del día, que son las pulsiones que al ser humano moderno le cuesta trabajo reconocer esa parte biológica, la parte animal, ¿no? Y obviamente el no reconocerlo, ¿no? Pues obviamente es como cegarlo, pero reconocerlo desde una parte hace consciente y dice, bueno, ya puedo jugar con estos elementos y bueno, es como si estuvieras en un parque de diversiones, ¿no? Y tú dices, bueno, ya sé cómo funcionan los juegos, bueno, de repente entro al juego, ¿no? Me divierto, pero no vivo ahí, ¿no? O sea, pues esa es la conciencia, ¿no? Donde dices, bueno, puedo entrar y salir cuando yo quiera. Y ser en este fenómeno de dominación, así como la píldora azul de Matrix, ¿no? Pues dices, bueno, vivo ahí, no me doy cuenta y soy feliz, ¿no? Hay veces que la gente podría estar determinada por vivir esa ilusión, ¿no? Pero luego son los choques de la realidad donde dices, bueno, exceso de romanticismo rompe con la vida, ¿no? O sea, como dice el tema, ya has visto muchas películas, ¿no? Y obviamente hasta ese punto de vista es muy claro, ¿no? O sea, la parte en donde si uno está repitiendo muchas veces los mismos elementos en la televisión, etcétera, y se da cuenta que la realidad no es así, pues obviamente va a ser un choque muy fuerte, ¿no? El principio de realidad, ¿no? Eh, en esta parte, pues bueno, muchas veces nos hemos contado, nos hemos narrado, etcétera, ¿no? Y no hay que perder de vista de que nadie escribe para sí mismo. O sea, eso es como diría Marx, es una Robinsonada. Nadie pinta para sí mismo, sino que siempre espera la aprobación del otro. Nos hacemos a partir del otro, ¿no? Bueno, ¿qué es el otro, no? El otro es este concepto que engloba que nuestra identidad o nuestra individualidad se hizo a partir de cualquier otra persona de la sociedad. Cuando crecemos, cuando fuimos pequeños, nosotros necesitamos de un adulto. Nosotros nos comenzamos a identificar tiempo después que identificamos quién es papá y mamá. Y entonces, cuando yo digo yo soy yo, entiendo mi unicidad de vida, etcétera, y de repente, pues bueno, en la parte de la construcción del arte, ¿no? Pues vemos o nos hemos alimentado con cierto tipo de mensajes a lo largo de la vida que nos nutren y qué es lo que eventualmente nosotros vamos a conceptualizar como esto es bonito, esto es malo, esto es feo, esto me gusta o esto no me gusta, ¿no? Hay una parte individual, pero una parte social, ¿no? Y el arte nació socialmente, ¿no? Pensando, por ejemplo, como un ejemplo, ¿no? No sé, las pinturas rupestres, ¿no? Tenía un fin social y esa parte social se sigue repitiendo hasta nuestros días, ¿no? Aunque no lo queramos ver, ¿no? Hay repercusiones sociales que tiene el arte, ¿no? Y esas son las partes un poco más complicadas, ¿no? De reconocer la crítica social o la crítica del arte desde el punto de vista social, porque están ubicados en tiempo y espacio definido, ¿no? Y esa es la parte que pues, muchas veces conforme pasa el tiempo se va a interpretar, ¿no? Ayer estaba escuchando precisamente una interpretación, ¿no? Por ejemplo, de por qué Joker 2 contradice a la primera, porque puede ser un mensaje, ¿no? De la industria, ¿no? Para decir,
todo eso que vieron era falso, ¿no? O sea, en la primera, ¿no? Es decir, no queremos una persona que enloquezca y ¿por qué? Porque son elementos como, por ejemplo, el Joker uno se plantea desde una perspectiva sociopática, no psicopática como era el personaje del Joker, ¿no? Y y un poco planteando, ¿no? Por ejemplo, un libro que leía cuando iba en el bachillerato que se llama Ideología, Ludovico Silva. Me gustó mucho por un capítulo que hablaba de los cómics, ¿no? Y que más allá de una lectura superflua como matelar, ¿no? De para leer al Pato Donald, me gustaba mucho qué representaba el Superman y el Batman, ¿no? Como los burócratas, ¿no? El aspecto, porque bueno, Batman, si lo planteamos desde cierto punto de vista, pues es un personaje medio facho, ¿no? O sea, y sí, bueno, ahí sí concuerda, ¿no? El Joker, ¿no? Pues bueno, es una persona que ha sufrido mucho, se justifica y no está bien que use la violencia, pero son fugas que tiene el sistema, ¿no? Y el problema es que actualmente esto pasa, ¿no? Esto puede pasar, ¿no? Y más allá, ¿no? Bueno, Estados Unidos tiene un gran problema con ello, ¿no? El problema de las escuelas, ¿no? Donde alguien va armado y este no es agradable, ¿no? En términos reales, ¿no? Porque además esto tiene que ver con uno de los monstruos más grandes del romanticismo, que es el monstruo que no se ve, ¿no? Por ejemplo, el, eh, bueno, Jack el Destripador o Frankenstein, ¿no? Son monstruos que no se ven aparentemente, pero están ahí y le dan a lo que el Estado no puede controlar. Son fallas del sistema. Entonces, el monstruo de Frankenstein, pues, está hecho de varias cosas, ¿no? Y que, y va como sujeto sin identificación, igual que el doctor Frankenstein, que luego lo va buscando, ¿no? Dices, es una figura del romanticismo clara, donde dices, bueno, uno quiere buscar el ideal de la vida y el otro, paradójicamente, está matando, ¿no? Entonces, esa contradicción de la modernidad, ¿no? Tratamos de enarbolar la idea, ¿no? De la vida, del siglo de las luces, etcétera, y lo que hemos logrado es una separación humana, ¿no? Más actualmente con el liberalismo, ¿no? Pues bueno, como dice, pues es más rentable tener personas rotas porque venden más, ¿no? O sea, que la gente viva sola, ¿no? La disgregación de comunidades, de familias, ¿no? Podrías convivir con varias personas en un lugar, ¿no? Y ahorrarte más, ¿no? Pero como ahora vivimos solos, nos rentamos solos, dices, gastamos más, ¿no? Gastamos, y bueno, los que hemos proyectado la vida en pareja, pues bueno, son otras condiciones. Entonces, no es nada gratuito, ¿no? Plantear toda esta dimensión social frente a los discursos, a todo lo que vemos no es gratuito. Entonces, em, en esa parte es interesante analizar, ¿no? Por ejemplo, la cinematografía, pues es gran parte de lo que a veces vemos, observamos, ¿no? Como la interpretación del arte. em, pero bueno, vemos que el cine, pues, bueno, tiene esta conexión con la industria cultural y no necesariamente plantea, ¿no? Esta carácter nato como una pintura o alguien que escriba algo, ¿no? Y queda por ahí, ¿no? El cine está totalmente conectado con el sistema capitalista actualmente, ¿no? En algún momento, ¿no? Los estados socialistas intentaron hacer cinematografía, pero pues servía más para propaganda y en algún momento, pues, como también le sucedió, por ejemplo, aquí en la cinematografía de México en los años 70, como pues un poco el cine estatizado, ¿no? Pero que promovió mucho la cinematografía, pero pues siempre quedó como en un reducto de nicho, ¿no? O sea, no era para las grandes masas, ¿no? Entonces, regresando a toda esta parte, ¿no? Por ejemplo, el cine de cómics actualmente pues, se plantea mucho esto, ¿no?
Pero paradójicamente este cine de la gran industria, el que vende, es el que permite que existan salas, ¿no? Pequeñas, donde se proyecte, o sea, de las 10 salas de los complejos cinematográficos donde se plantean películas comerciales, ¿no? Ya sabes más o menos la historia. Bueno, una de esas salas pues pone, por ejemplo, una película, ¿no? Diferente, ¿no? Bueno, por ejemplo, la de la sustancia, ¿no? Que es bastante interesante para lo que veíamos en los conceptos de belleza o lo feo, ¿no? De repente da una película que te pone a pensar, ¿no? De repente, ¿no? Pero si las otras películas, y es la paradoja, ¿no? Que no podríamos ver un cine de Scorsese actualmente si no existiera toda esa industria, la parafernalia, que bueno, a lo mejor el cine sería de nicho, artesanía, etcétera, como diría Peter Greenaway, pues el cine está muerto, el cine ha muerto, ¿no? Y lo vemos porque pues ahora ya es Netflix, ahora ya son las plataformas y ahora pues ya no está ese fenómeno cinematográfico donde este le pones pausa o lo que sea, ¿no? Me acuerdo que los DVDs que hacía David Lynch, él pedía que no le pusieran pausa ni selección de capítulos al DVD, ¿no? Para que vieras la película de principio a fin, ¿no? Como era una obligación, o sea, ver el fenómeno cinematográfico era uno, era entrar al cine. Y, bueno, ahora ha cambiado. Ahora te cansa un video y le cambias, ¿no? No respetamos mucho a la obra. Y bueno, y cierro con esa parte del grafito porque, bueno, sigue existiendo, sigue persistiendo como una alteridad, ¿no? Y actualmente esta diversificación de planteamientos sociales, hoy en día, pues nos hacen más centrarnos en pequeñas cosas y seguimos específicamente con esta píldora azul, ¿no? Aunque tienes tu ración de soma, ¿no? Muy específica, ¿no? Como clase media, ¿no? Tienes lo suficiente, pero no lo suficiente para alcanzar otra clase, ¿no? Y pues, al final es un problema de clases sociales. Y bueno, cierro con esta metáfora que decía Heidegger, que al final creo que el arte, antes se planteaba mucho el carácter de dirigirnos con la religión, ¿no? Pero muchas veces el arte es a veces lo único que nos permite encontrar nuestra propia espiritualidad humana, ¿no? Es como en aquel entonces decía o hablaba de Hölderlin, ¿no? En las poesías, ¿no? Con los cuales los jóvenes se deberían sentir identificados, ¿no? Y pues ahora buscamos esa parte representándonos, ¿no? Con lo que vemos, ¿no? Y pues el algoritmo juega con nosotros, ¿no? Identifica nuestras características y nos salen puros reels de eso, ¿no? Y ahora es muy maniqueo, no tenemos esa diversidad de buscar, ¿no? Por eso es bueno a veces salir, ¿no? Olvidarse un poco del celular, olvidarse, digo, ahorita paradójicamente pues, usamos la tecnología para comunicarnos, ¿no? Pero es un fin educativo. Es precisamente este tipo de espacios que deberíamos de promover, ¿no? Digo, ahorita, si bien la mayoría, pues, ustedes va a revisar la grabación de ese material, pues lo interesante sería, bueno, cómo buscamos esta mejor conexión humana, ¿no? Y gran parte de lo que hace el arte es revisar, sin meterse en conceptos demasiado religiosos, ¿no? Algo que nos hace diferentes, algo que nos hace humanos. Y es parte del mensaje de la sensibilidad que nosotros tenemos que aprender. Hay gente que dice, bueno, pues es que tenía amigos que me decían, bueno, esta película de Scarlett Johansson y Bill Murray de Tokio, ¿no? Que era muy intimista, ¿no? Dice, pues, es que yo no le encuentro sentido a esta película, ¿no? Entonces, lo que pasa es que hemos muchas veces perdido esa característica de empatía, de sensibilidad, no tanto en el discurso, sino en lo práctico, ¿no? ¿No? O sea, y eso más allá, y obviamente pues eso, si lo planteamos en las agendas políticas actuales, lo verán bien unos, lo verán mal otros, como sea, ¿no?
todo se politiza, pero más allá de eso, el problema es si realmente uno está buscando esa identificación liberadora con el arte, ¿no? Y eso es una de las partes importantes que habría que dejar, ¿no? Hacia como mensaje, ¿no? También de esta materia que si bien algunos de ustedes se van a dedicar más que nada a la parte de los negocios, de la parte del entretenimiento, pero siempre hay que tomar ese espacio que es necesario, ¿no? Así como decir, bueno, ¿para qué sirve la filosofía, no? Más que nada para hacer leer a los chicos. Pues qué bueno, ¿no? Qué bueno, o sea, funciona, funciona para abrir la mente, ¿no? Para liberar esas cosas que el dinero no te va a dar, ¿no? O sea, necesitas ese espacio, ¿no? Ese espacio, y no tanto por ir por obligación, ¿no? Al museo, porque desgraciadamente se quedó mucho esa idea, ¿no? De vamos al museo por X cosa, ¿no? Por materia, por a fuerzas, por canon, ¿no? Y a veces esto, como diría Katia Mandoki, pues el arte puede estar en la vida cotidiana, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, bueno, pues esto fue nuestra tercera sesión de nuestro curso de estética. Digo, el tema da para más. Me gustaría mucho como luego, bueno, tuve clase el sábado con chicos en un sistema presencial en donde doy, pero es bueno luego estos temas que motiven, ¿no? A la dinámica. Entonces, no sé si, bueno, aquí en la sala hay preguntas o ya no sé si entraron más compañeros, este, pero bueno, em, de todas maneras, pues esto quedará grabado. Si hay alguna pregunta o comentario, pues también lo pueden hacer en la plataforma, o también en el canal de YouTube. Bueno, ahí me tardo un poquito en contestar, a veces no he estado eh, tan al pendiente últimamente, pero trataré de estar ahí revisando, ¿no? Entonces, pues si no hay más que revisar, pues muchas gracias. Y pues bueno, comentarios finales antes de irme. Sé que, bueno, ahí hubo algunas intermitencias, ¿no? En la plataforma, el foro 2 por ahí se habilitó una semana más. De todas maneras, traten, ¿no? De que, por ejemplo, sus intervenciones, por ejemplo, en los foros, bueno, ahorita ya no va a haber más foros, pero que interactúen más, ¿no? Porque a veces uno se da cuenta más bien de la calidad lo que revisaron, no tanto en las preguntas o la actividad básica, sino en qué tanto le comentan al compañero, ¿no? Eso implicaría, por ejemplo, em, pues bueno, más bien para mí me da cierto perfil como que de análisis, ¿no? Sé que por ahí, pues bueno, ahora es más complicado más bien revisar esta parte como de cómo hicieron el trabajo, etcétera. Digo, sé que por ahí luego muchos ayudan de ChatGPT, ¿no? Pero siempre es bueno bueno, aunque digan, pues bueno, paradójicamente, ¿no? No es lo más recomendable. Bueno, fue mi falta de ortografía, pero fue mi falta, ¿no? Em, digo, hay veces que el ChatGPT nos puede servir para corregir estilo, lo que sea, ¿no? Cuando tenemos algo, es como la calculadora, ¿no? El hecho de usar calculadora no significa que uno no sepa sumar, restar, multiplicar o escribir, ¿no? Más bien lo ideal es que sepan hacer las cosas, ¿no? Y obviamente, porque bueno, también uno se da cuenta, ¿no? También en esa medida, pues creo que es importante pues sacar de viva voz, ¿no? Su- sus opiniones, sus posturas en una materia tan importante como esta, ¿no? Entonces, falta el segundo entregable, entonces también vayan usando también esta semana como de colchón, ¿no? Como para que ya después comiencen a ver lo que ya viene
temporada donde ya vamos a ir cerrando la asignatura, ¿no? Entonces, sin más, pues les agradezco mucho la asistencia y pues entonces nos estamos este, viendo, ¿no? Dentro, bueno, en 4 semanas para lo que sería nuestra sesión de cierre. Esta fue nuestra última sesión temática. Yo soy Jonathan Domínguez, les agradezco su asistencia y nos estamos escuchando. Muchas gracias. Muchas gracias, Or. Ok, hasta luego.